Bienvenidos nuevamente, hermanos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En el momento que nos estés escuchando, nuevamente vamos con la palabra de Dios en este domingo, lunes, martes o el día que estés escuchando. Pero vamos a avanzar en lo que es el estudio de la palabra de Dios, de la carta de Pablo a los tesalonicenses, y vamos a ir hoy al capítulo 4 de nuestra carta, capítulo 4, versículo 1 al 8. El apóstol Pablo ahora nos va a hablar antes de la venida del Señor, nos va a dar una serie de exhortaciones prácticas que tienen que ver con el andar diario del creyente. Vamos a dar lectura y oramos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 8. Vamos hoy con nuestro estudio. Y dice así, versión Reina Valera 60, es la que más tenemos a nuestro alcance. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo con tu palabra y en un tema tan importante ruego que tú hables a nuestros corazones, Señor, y los cambies, Señor, nos des herramientas para evitar el pecado, Señor, para aferrarnos a ti, Señor, para vivir en esta vida hasta que tú vengas, Señor, en forma digna de ti, en forma de agradarte, Señor, en nuestro andar diario. En tu nombre oramos. Amén, Señor. Bien, hermanos, vamos a notar en este capítulo y el capítulo 5, el que le sigue, obviamente, que lo más destacado es el equilibrio que hay en la exhortación de Pablo. O sea, Pablo va a estar hablando del retorno del Señor, pero también va a estar dando exhortaciones muy prácticas que tenían que ver con la vida de todos los días de los tesalonicenses. Es como si prácticamente nos dijera que debemos esperar al Señor, pero ocupándonos de agradar al Señor día a día. Por eso el versículo 1 nos dice, por lo demás, hermanos, cambia de tema el apóstol Pablo, ya no es solamente gratitud, como lo vimos, Pablo estaba gozoso del crecimiento de los tesalonicenses. Acá dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, y comienza a exhortarles ahora. Ahora, en un análisis del texto, del versículo 1 al versículo 8, algo que me llamó la atención es que Pablo cita 5 veces a Dios Padre. Presten atención. En 8 versículos, 5 veces cita a Dios Padre, 3 veces al Señor y 1 al Espíritu Santo. En el versículo 1 dice, exhortamos en el Señor Jesús. En el versículo 2 dice, las instrucciones dadas por el Señor Jesús. En el versículo 6, el Señor es vengador de todo esto. O sea, pasar el límite con los hermanos, que lo vamos a ver. En el versículo 1, agradar a Dios. Versículo 3, la voluntad de Dios. Versículo 5, los gentiles que no conocen a Dios.
Versículo 7, Dios nos llamó a la santificación. Versículo 8, no desechar a Dios. Y el versículo 8 también, el Espíritu Santo dado por Dios. ¿Qué es lo que nos marca esto? Es que Pablo tiene un fuerte respaldo teológico en la exhortación que va a dar a la iglesia. Esto tiene un propósito y es mostrarle a los tesalonicenses que Dios es quien está dando esta fuerte exhortación conforme al contexto que ellos estaban viviendo. Para ello va a dar 7 mandatos. Pablo va a exhortar a la iglesia, en sí con lo que hemos leído, hermanos, cuál debe ser la conducta sexual de ellos en una sociedad totalmente perversa, pervertida, inmoral, pornográfica, adúltera. Era terrible la influencia grecorromana. Por eso le va a dar una serie de mandatos, 7 mandatos. La primera, continuar creciendo en agradar a Dios, versículo 1 y 2. En segundo lugar, va a hablar de conocer qué es lo que Dios quiere en cuanto al sexo en el creyente, versículo 3. Conocer el marco que tiene el sexo en el creyente, cuál es el escenario, el desarrollo del sexo en el creyente, versículo 4. Conocer los límites, con 2 negativas, del sexo en el creyente, versículo 5. Conocer las consecuencias de un mal manejo del deseo sexual en el versículo 6. Y en sexto lugar, Pablo en el versículo 7 confirma el propósito del llamado de Dios en cada creyente. Y en último, en séptimo lugar, en versículo 8, advierte a la iglesia como a nosotros, cuidado de no desechar a Dios en este área, el área del sexo. Hermanos, entramos en un tema que ha causado muchísimos males, mucho daño y mal testimonio a lo largo de la historia de la iglesia. El sexo mal desarrollado o mal entendido o mal enseñado en la iglesia. La iglesia de Tesalónica estaba inmersa en una cultura grecorromana religiosa en la que el pecado sexual, escuchen, era más usual y mucho más tolerable que hoy día. Sí, usted dice, pero pastor, hoy día está terrible. No. Muchas civilizaciones y el mundo antiguo ha experimentado puntos, o como hoy se dice, picos, ¿no? Picos de inmoralidad terrible en los cuales Dios obró en juicio. Ustedes saben Sodoma y Gomorra, y en las sociedades grecorromanas también ha habido un juicio sobre Pompeya, están las ruinas, pero lo que se destaca de esta sociedad religiosa era que la promiscuidad sexual estaba vinculada a la religión. Ellos enseñaban que si un adorador entraba en relación sexual con una prostituta, un adorador de X Dios, alcanzaba una comunión trascendental con la deidad que la prostituta representaba. Ustedes saben que el templo de Afrodita en la Acrópolis de Corinto empleaba 1000 sacerdotisas que eran especialmente prostitutas. Recuerden, hermanos, que Pablo está escribiendo esta carta de Tesalonicenses desde Corinto, así que tenía todo ese escenario delante de sus ojos y sabía lo que pasaba en la iglesia de Corinto también. Las personas no consideraban que la fornicación o el adulterio era algo malo o algo inmoral, dado que la misma religión lo aprobaba. Y cuando Pablo y cuando Silas y Timoteo llegan a este lugar, rescataron a muchas personas de una sociedad pornográfica. Así que quiero que entremos en la atmósfera y usted vea, hoy tenemos en nuestra iglesia, si bien vemos mucha inmoralidad en la tele, y es verdad que la hay, pero vivimos en una sociedad básicamente influenciada por el cristianismo. No fue así en estas ciudades donde el apóstol Pablo llega
a una iglesia y en menos de un mes se establece. Muchos de los nuevos convertidos tenían amantes, hermanos, y seguramente muchas de las mujeres ejercían prostitución como una religión. Cuando vimos la carta a los romanos, dimos muchos datos de cómo era la prostitución en aquellos tiempos, que era paga. Había prostitutas de alta sociedad y estaban las prostitutas de baja sociedad. Miren, bajo los emperadores romanos, dice un historiador, las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. Ese era el concepto del matrimonio que tenían. Un filósofo griego dijo: tenemos prostitución para el placer, concubinas para las necesidades diarias del cuerpo, esposas para procrear hijos y para el cuidado fiel de nuestras casas. O sea, la esposa era para básicamente procrear hijos, pero el placer lo vivían fuera del hogar. Si esa era la filosofía pagana e inmoral que reinaba entre los creyentes a quienes Pablo escribió, ¿cómo no iba a tener Pablo una particular preocupación desde Corinto hacia los tesalonicenses, diciendo: ¿no será que todavía están con esos viejos hábitos? Por eso Pablo hace un fuerte respaldo teológico, nombrando a Dios Padre 5 veces, al Señor 3 veces y al Espíritu Santo que vive y mora en el creyente en último lugar. Por eso Pablo va a dar en primer lugar en esta exhortación, y el título, recuerden, es La conducta sexual del creyente en un mundo perverso. También para hoy que sos soltero, que sos joven, que sos grande, que tenés 20 años de matrimonio, 30 años de matrimonio, que tuviste un matrimonio, que sos solo. Bueno, Pablo va a lanzar ahora una serie de 7 exhortaciones en este texto de cómo enfrentar a un mundo perverso, la conducta sexual del creyente en un mundo perverso. Lo primero es que lo que debemos hacer es como un escudo para todos nosotros. Debemos continuar creciendo en agradar a Dios. ¿Qué tiene que ver, pastor, con esto? Es lo que dice Pablo. Miren: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Con la autoridad del Señor, como vimos, con la autoridad de Dios, dice: les rogamos y exhortamos que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios. La idea es esforzarse en glorificar a Dios, en serle agradable, como vimos, y ellos fueron de grandes. El apóstol Pablo con el equipo, hermanos, fueron de mucho ejemplo a ellos. Versículo 10 del capítulo 2 dice: ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Imagínense en esa sociedad tan escandalosa, viendo todos los pecados, más allá de la idolatría, la promiscuidad que había. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, os exhortábamos y consolábamos. Estoy leyendo capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, versículo 11. Y versículo 12 dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo repite este término y dice en versículo 1: bueno, hermanos, abunden más y más en agradar a Dios. Abundar significa tener más suministros, desbordar por encima, estar avanzado. O sea, Pablo les insta a crecer para que sobresalieran al nivel más alto. Le está diciendo en sí: hay más, no se detengan. La prioridad que Pablo veía en ellos es que ellos debían seguir creciendo constantemente.
que no dejaran de conocer a Dios. ¿Se acuerdan del Salmo 42, versículo 1? Hermoso salmo. El salmista dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Ustedes creen que el ciervo brama una sola vez? Es todos los días. Es todos los días que él necesita beber agua. El salmista está diciendo: mi alma tiene sed de Dios, en forma constante. La búsqueda del conocimiento de Dios, hermanos, en el creyente es el componente básico del crecimiento espiritual. Por supuesto, hermanos, el crecimiento y la madurez espiritual no es un proceso instantáneo. No culmina con una noche de lectura, de ayuno, de oración y listo, ya está, ya crecí. No, es un compromiso de toda la vida. Sigo creciendo en el Señor. Quiero crecer más para fin de año. El año que viene quiero verme más crecido que este año. La exhortación de Pablo era la confirmación de este proceso. Les recordaba que siguieran progresando más y más, abunden en agradar a Dios, que se enfoquen en agradar a Dios. O sea, usted dice: pero pastor, estamos hablando, usted iba a dar una clase de educación sexual. Bueno, la Biblia te lo da. Lo primero que te está diciendo el apóstol Pablo es que crezcas en agradar a Dios. Te enfoques en crecer y agradar a Dios conforme a todo lo que vas recibiendo de las Escrituras. Día a día, domingo a domingo, todo lo que vas escuchando, asimilarlo, masticarlo y practicarlo. Es decir: Dios, con esto que aprendí, quiero aprender a agradarte más y más. La semana que viene más que la anterior y más que la anterior. No se termina. En segundo lugar, Pablo les dice: bueno, ustedes tienen que conocer qué es lo que Dios quiere en cuanto al sexo. ¿Qué es lo que Dios quiere en cuanto al sexo? Y que seguramente, si sos joven, está diciendo: bueno, qué buen tema. Pastor, ¿qué es lo que Dios quiere en cuanto al sexo en mi vida? ¿Qué conducta sexual es la que Dios quiere? ¿Qué dice Dios en cuanto al sexo? La primera respuesta es lo que todo recién convertido creo que entiende más claramente que un creyente de años. La voluntad de Dios, dice el versículo 3, es vuestra santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, punto y coma. Versículo 3. Que os apartéis de fornicación. ¿Qué es lo que debo conocer? ¿Qué es lo que Dios quiere en cuanto al sexo en mi vida? Lo primero, que te aparte de toda la porquería que este mundo te enseñó y te presenta. Lo primero que tenés que entender, que tenés que apartarte de todo lo ilícito. Lo primero que tenés que entender es lo que entendió Zaqueo en Lucas 19. Se levantó y dijo: de ahora en más voy a devolver 4 veces lo que he robado. No hubo un curso, no hubo una enseñanza. Él se levantó al Señor y dijo: en arrepentimiento voy a hacer esto. Lo primero que tenés que entender es lo que sucedió en Juan 8:10. Dice que enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Recuerdan Juan 8? La mujer que iba a ser apedreada. Y ella le dice: ninguno. El Señor le preguntó: ¿ninguno te condenó? Y ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y sigue pecando. No dijo eso, dijo: vete y no peques más. A eso me refiero. ¿A qué me refiero? A que la voluntad de Dios aquí es muy clara, hermanos, para los creyentes verdaderos. En vez de preguntarte qué es lo que Dios quiere con el sexo en mi vida, preguntarte qué es lo que Dios no quiere. Lo que no quiere es que te involucres en algo ilícito. Lo que quiere es que te apartes de fornicación. ¿Cuál es la causa? La causa es su santificación. La causa es que si hubo una justificación, hay una santificación. Agismos es la palabra, y es el proceso de separarse y apartarse del pecado para la santidad de Dios. Repito, santificación, la definición, es el proceso de separarse y apartarse del pecado para la santidad de Dios.
Si no hay eso, no digas que sos cristiano. Salmo 4, versículo 3 dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Esta era la prioridad de los tesalonicenses en una cultura tan permisiva y tan corrompida como la de Tesalónica. A Pablo le preocupaba que ellos pudieran volver a algunos de sus antiguos vicios. Por eso emplea el término apartéis, significa abstenerse, restringirse uno mismo, mantenerse alejado de cualquier pensamiento o conducta que viole los principios de la palabra de Dios. La palabra fornicación es la palabra porneia, donde viene la palabra pornográfico, y tiene que ver con todo pecado sexual ilícito. El autor de Hebreos lo utiliza, dice, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros, las Américas traduce a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Seguramente Pablo, al escribir como les decía, de Corinto, tenían claro esto y veía la misma ciudad de Corinto el desastre que era. Él escribió en 1 Corintios 6, 12, el cuerpo, hermano, no es para fornicación, utiliza esta palabra. 1 Corintios 6, 13, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. Hermoso, ¿no? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Por qué Pablo dice quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Por qué? Porque ellos vinculaban la religión con la prostitución. Ahí estaba Afrodita. De ningún modo. ¿No sabes que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid pues, 1 Corintios 6, 18, de la fornicación. Nuevamente el concepto que Pablo utiliza aquí en Tesalonicenses. Absteneos, dice, apartarse de fornicación. ¿Cuál es en segundo lugar, qué es lo que Dios quiere de mi vida? Bueno, que me aparte, que me abstenga, que me restrinja de todo lo que es ilícito sexualmente. Entonces el primer mandato que las Escrituras te dan en cuanto al sexo, a través del apóstol Pablo, aquí es mantenete alejado, abstinencia total de cualquier actividad sexual fuera del matrimonio. Eso es lo primero que necesitamos saber. Eso es lo que Pablo define como la voluntad de Dios. Vieron que algunos dicen, pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Con quién me voy a casar? Lo primero que dice Dios es que cuidado con lo que haces. Alejate de todo lo sexual ilícito, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tu santificación. En tercer lugar, debo conocer, y los creyentes de Tesalónica debían conocer el marco, verdaderamente cuál era el marco del sexo en el creyente. No era lo que ellos estaban acostumbrados. Y en versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora seguro que pensás, bueno, pero ¿cuál es el marco? ¿Cuál es el escenario donde sí puedo disfrutar el sexo? Bueno, Pablo acá te lo dice, es el matrimonio. El mandato es que cada uno de vosotros sepa tomar una esposa para sí en santificación y honor. Capítulo 7 de 1 de Corinto, Pablo utiliza prácticamente la misma frase. Los corintios habían escrito a Pablo una carta que le llaman la carta perdida,
pidiéndole consejo en cuanto a la abstinencia. Ellos creían que el sexo era malo, aún en el matrimonio, que no era bueno tocar mujer a causa de las fornicaciones y todo lo que yo recién le fui describiendo. Y Pablo responde en 1 Corintios 7:1: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer por todo lo que ellos habían vivido. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, guné es la palabra ahí, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. En versículo 39 dice: la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Capítulo 7 de Corintios, Pablo levanta muchísimo el estándar matrimonial a consecuencia de que para ellos no valía nada. Para la sociedad no valía nada el matrimonio. Ahora, muchos han tomado versículo 4 de 1 Tesalonicenses: cada uno sepa tener su propia esposa en santidad de honor y respeto, porque son grandes hombres de Dios. La palabra esposa ahí es vaso. La palabra es kewo y significa vasija, vaso, implemento, equipo, aparato. También significa esposa, como contribuyendo a la utilidad del esposo. Bienes, esponja, lienzo, utensilio, vasija, vaso, vela. Esa es la traducción de la palabra que Pablo utiliza en Tesalonicenses para la palabra esposa, vaso. Pero el apóstol Pedro utiliza la misma palabra para referirse a la esposa. 1 de Pedro 3:7: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la guné, a la esposa, a la mujer, como vaso, esquewos. Y hace una similitud, hace un símil el apóstol Pedro: vaso más frágil. Y la pone a la mujer, si bien es igual, coheredera de gracia a la vida, y si bien ella está sometida al esposo, le advierte al esposo, Pedro, que la mujer es más frágil y necesita de la protección, la amorosidad y el amor del esposo. Bueno, lo que quiero decirles, hermanos, para mí, humildemente les digo, lo que Pablo se está refiriendo en versículo 4 es a esposa literalmente. Algunos vinculan que acá se está refiriendo al cuerpo del creyente como vaso. Está bien, pero yo creo que en el contexto, como escribió Pablo en 1 Corintios 7, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno sepa tener su propia mujer. Prácticamente utiliza los mismos términos: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Casi es igual la frase que utiliza Pablo, tanto en Tesalonicenses como en 1 Corintios 7. Está hablando que el sexo se desarrolla dentro de lo que es el matrimonio. Y la esposa conforma la armonía, el estándar que Dios tiene. ¿Saben qué? Proverbios 6 habla prácticamente lo mismo. Proverbios capítulo 6 ilustra este punto, nos dice, versículo 15: bebe el agua de tu misma cisterna y agua fresca de tu pozo. Se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de aguas por las calles, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Amante, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan. Es fuerte, es fuerte Proverbios, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Enseña el sexo con altura y con el temor de Dios. Que sus senos te satisfagan todo tiempo. En su amor te embriague para siempre. ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos. De sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Así que lo que Pablo está hablando ahí es que Dios bendice
el matrimonio y lo dignifica, así como no así, hermanos, no así el concubinato, no así la convivencia prematrimonial, no así el acto sexual fuera del matrimonio. Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Eso es lo que aconseja, no, lo que manda, perdón, la palabra de Dios. El marco para el escenario, el disfrute del sexo en el creyente es el matrimonio. Tener tu propia esposa en santidad y honor. Esto era un concepto nuevo para ellos, totalmente nuevo. Si estás en ese contexto, en concubinato, si estás practicando sexo fuera del matrimonio, no es tu esposa, significa que no la estás amando, porque no estás dando honor a quien dice que amas, como dice la palabra de Dios. Y sobre todo, si te llamas creyente, no estás agradando a Dios. Debes arrepentirte, debes ir al Señor, alejarte. Arrepentimiento, hermano, es alejarse del pecado. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Ese es el único marco que Dios bendice el sexo. Y es donde realmente se disfruta sin culpa. Y en un escenario completamente armonioso. Me encanta esa palabra, armonioso. Debo seguir creciendo en agradar a Dios. Dios quiere que me aparte de todo lo ilícito sexualmente. Me abstenga de todo eso. Para eso es importante crecer en el temor de Dios. Seguir creciendo. Y el marco del disfrute es el matrimonio. Y los límites, en cuarto lugar, los límites del sexo es el matrimonio en sí. Con dos negativas, versículo 5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Recuerdan un pensamiento, el pensamiento de los filósofos griegos de aquel tiempo? Y dice, tenemos prostitución para el placer, concubinas para las necesidades diarias del cuerpo, esposas para procrear hijos y para el cuidado fiel de nuestras casas. Ese era el concepto que tenía. Por eso Pablo acá en capítulo 4, versículo 5, dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Debo conocer los límites del sexo. Los límites, el marco mismo es el matrimonio. Y los tiempos, hermanos, no han cambiado. No han cambiado. Usted dice, qué terrible lo que vivían. Bueno, pero las tentaciones, la infidelidad, el sufrimiento cuando viene el divorcio, el estrago que resulta así, como también el trauma que invade la vida de los hijos por la destrucción de un hogar. Miren, hoy los medios de comunicación en ocasiones desvergonzadamente publican, anuncian, comunican asuntos de la sexualidad humana en forma tan inmoral, asuntos que en el pasado eran lo más sagrado y que parece ahora como ya no son importantes. Una mujer puede tener sexo fuera de su casa, con amantes, le llaman poliamor, y lo toman como cierto desafío y derecho a las libertades individuales. Obviamente los valores de la familia, del padre, de la madre, de los hijos, se han fragmentado tanto. Es terrible, es terrible. No estamos tan lejos de lo que esa sociedad comunicaba y la tomaba como verdades absolutas. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Ese es el patrón del matrimonio. Y el apóstol Pablo lo compara del amor de Cristo con la iglesia. Así debe ser el trato del esposo con la esposa, la relación de los esposos en el matrimonio. No en pasión de concupiscencia, dice. La palabra
pasión está hablando de deseo incontrolable. Y concupiscencia, la palabra epitumia, significa ansias fuera de control por algo ilegítimo. Es algo que escuchamos todos los días, ¿no? Es algo que comunican las canciones de hoy en día. Miren, Proverbios, capítulo 2, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 30, habla de las consecuencias terribles del adulterio, las consecuencias terribles de la promiscuidad. Dice que el camino del adulterio está siempre inclinado a la muerte. También muestra cómo las pasiones arrastran al pecado. Dice que la boca de la mujer extraña destila miel, que es presentado como algo codiciable. Lo ilustra Pablo, eso. Ilustra lo que Pablo dice. Es más, ese es el pensamiento de los gentiles. Ese es el pensamiento de los que no conocen a Dios. Hermano, cuando formes un hogar, o si ya lo has formado, si tenés un plan de formar un día un hogar con un esposo, con una esposa, en el caso que sea varón, la forma que le vas a dar al hogar es la forma que la palabra de Dios tiene que darle. Los parámetros son los parámetros de la palabra de Dios. Lo que las escrituras mandan, no el consejo de mamá, de papá, más allá que puedan ser temerosos de Dios. Lo que la escritura dice acerca del desarrollo, el plan y el papel, el desarrollo del esposo, el desarrollo de la esposa. Nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra fidelidad es para nuestro cónyuge. No hay amigos de la esposa ni amigas del esposo. No hay amiguitos de la secundaria que te buscan por redes sociales. Ojo, entre paréntesis, ojo con eso. Eso hacen los que no conocen a Dios. Los límites del sexo están dados por el matrimonio en sí. Entonces, procurá seguir creciendo, procuremos seguir creciendo. En cuanto al sexo, huir de la fornicación. Los solteros también, ustedes dicen, bueno, pero esto pastor está hablando de los matrimonios. No, los solteros también. Un soltero, un matrimonio tiene un monitor que es el Señor, obviamente, y es la esposa o el esposo, ¿no? A quien damos cuenta. El soltero tiene al Señor, pero está solo. Solo Dios sabe lo que ves en tu celular, lo que haces en tu casa solo, lo que estás pensando, lo que estás mirando. O sea, el temor de Dios también debe estar en el soltero. El marco del sexo es el matrimonio. No estás casado, lo lamento, hermano, no es bueno que el hombre esté solo, orar por un cónyuge. Los límites, el matrimonio en sí, no en pasiones, no como los que no conocen a Dios. El matrimonio para la sociedad grecorromana no valía nada. Pablo lo que está diciendo acá era nuevo para ellos. En quinto lugar, debes conocer las consecuencias de un mal manejo del deseo sexual o del sexo fuera del matrimonio. Versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Terrible, no fuerte el apóstol Pablo acá. Fuerte, muy fuerte. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Qué está diciendo Pablo acá? ¿A qué se refiere? Usa dos palabras, agravie y engañe. Las Américas dice que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes lo dijimos, advertimos solemnemente. La versión Las Américas, versículo 6 de 1 Tesalonicenses 4. La primera, agraviar, significa pasar la raya, exceder los límites legales. La segunda, engañe, literalmente significa tomar algo con egoísmo y ambición. Algo que dice Las Américas, dice que ninguno peque y defraude a su hermano en este asunto. Es como que aclara Las Américas. La pregunta que me hago es, ¿cuál era el asunto? ¿A qué se refiere? Bueno, a la pasión de concupiscencia del versículo 5.
como los gentiles que no conocen a Dios. Pero ¿cuál era el sujeto? Bueno, el sujeto está en el versículo 4 y era el vaso. ¿Cuál era el vaso? La esposa. Cierra, hermanos. Eso nos lleva a Éxodo, que seguramente Pablo conocía, obviamente, y todo judío conocía, y la iglesia, los tesalonicenses, tenía judíos convertidos. Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo, ni su auto, ni su televisor. La codicia habla. Otro pasaje del Antiguo Testamento muy conocido, que seguramente venía a la mente del apóstol Pablo, 2 Samuel 11:2 dice, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Eso es pasar la raya. David pasó la raya. El sujeto que no obedeció, Éxodo 20:17, y codició la casa de su prójimo, codició la mujer, su siervo, pasó la raya. Creo que no necesitamos, hermanos, mencionar tantos casos en las iglesias con estos terribles problemas. Diáconos que caen en adulterio, pastores que dejan el pastorado por una mujer, mujeres que se van de la iglesia con el marido de otra, hermanos que defraudan a otros, pasando la raya en estos asuntos, u otros. El apóstol Pablo denuncia en 1 Corintios, recuerden que estamos viendo el paralelo, 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre gentiles. ¿Vieron cuando decimos, pastor, qué terrible? Ni en el mundo pasan estas cosas. Y no descubrió América, hermanos. El mismo apóstol Pablo lo está diciendo en 1 Corintios 5. Tal fornicación ni aún se nombra entre gentiles. Miren, yo esta semana trabajé con un matrimonio que le prediqué a la señora, ella se llama María, y los veía en su relación. No son creyentes, no. La señora, no sé, no estoy seguro si creyó todavía bien, espero que sí, pero no tiene formación teológica o de iglesia como quizás la tenemos nosotros y conocemos al Señor, pero es un matrimonio precioso. El amor de ese esposo por esa esposa, los detalles, el cuidado, mi amor te abrigo, ten cuidado de esto, no corras este mueble, yo te cuido, te llevo, te traigo. Hermoso. Y uno dice, wow, qué lindo ver en un matrimonio no cristiano eso, y a veces dentro de la iglesia no lo vemos. Bueno, acá el apóstol Pablo dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, esta fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes están envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 3. Esto, hermanos, muchacho o muchacha que estás escuchando, tiene consecuencias terribles. Pasar la raya, coquetear con el esposo de uno, de una mujer, o que coquetees con la esposa de otro, tiene consecuencias terribles. No estamos hablando de consecuencias dentro de la iglesia, que las va a haber. Lo que el apóstol Pablo dice, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado. Los hombres y las mujeres de nuestra época tienen que recordar, hermanos, que Dios es el vengador de todos los temas y los males sexuales en esta vida y en la venidera.
Y usted dice, sí, pero pastora, ¿cuántos han pasado? Y están tan fresquitos como una lechuga. Ellos se fueron de la iglesia con una mujer y nunca más. Bueno, hermano, mire lo que dice Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, eso es fornicarios o adúlteros, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, muchas personas que caen en eso y nunca se arrepienten y no vemos el más mínimo temor de Dios, quizás nunca conocieron al Señor. Y están en este grupo de Apocalipsis 21:8, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Por otro lado, puede ser que algunos entren dentro de lo que es el grupo de Corinto. 1 Corintios capítulo 11 dice que algunos duermen. ¿Recuerdan la disciplina que Dios trajo en la iglesia de Corinto por los pecados que tenían? Lo cual leímos ahí en 1 Corintios capítulo 5, seguramente esta gente entró ahí. Y hermanos, si estás coqueteando con algo de esto, si estás pasando la raya con algo, quizás no estás coqueteando con la mujer de alguien o el esposo de alguien, pero estás viendo cosas que no tenés que ver en el celular, estás solo, crees que nadie te ve, pero Dios te ve. Nos da ánimo, nos da mucho ánimo. 1 Juan 1:9, que el Señor es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Pero Él va a perdonar y limpiar cuando hay confesión, y esa confesión comprende arrepentimiento. Y el arrepentimiento es confesar y alejarse. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Si estás coqueteando con algo de eso, debes detenerte e ir al Señor, confesar y apartarte. En sexto lugar, Pablo confirma el propósito del llamado de Dios en mi vida. Versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Vuelve a confirmar en los tesalonicenses. Debe huir de todo pecado sexual ilícito. Debes crecer. El matrimonio es el único escenario del sexo en el que Dios bendice y santifica. Ese es el marco. Fuera de él hay consecuencias. Y Pablo confirma, nuestro llamado no es a la inmundicia. Imaginen que los tesalonicenses entendían bien lo que Pablo estaba hablando ahí, sino que es a la santificación. Hermanos, cuando vemos una persona que se dice cristiano, pero sigue viviendo en la inmundicia, atenti, es evidente que no está experimentando santidad o que no le interesa el proceso de santificación. Y eso nos hace pensar y nos lleva a la conclusión que quizás no experimentó justificación. La frase santificación que el apóstol Pablo utiliza ahí indica que la posición de santidad del creyente es el resultado directo del llamado efectivo de Dios. El propósito de Dios en la salvación es producir un pueblo santo y digno al caminar. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Primera Tesalonicenses 2:12 y dice, os encargábamos que anduviese como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Ese es el propósito de nuestro Señor al salvarnos. Como Cristo amó a la iglesia, Efesios 5, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Ese es el propósito del Señor. Un día nos va a presentar a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así que te parecerá duro
esta forma de enseñarte educación sexual, ¿no? Pero recordá, 9 veces Pablo menciona a Dios. 9 veces en este pasaje. Al Padre, 5 veces, al Hijo, 3 veces y al Espíritu Santo. Eso es el carácter de autoridad que tiene este pasaje. Y es que Dios no te llamó a la inmundicia, sino a la santificación. Si no has podido salir de la inmundicia, no has nacido de nuevo. Eso no quiere decir que no has caído. Pero como decíamos recién, el Señor puede limpiarte, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Por eso termina Pablo diciendo, así que, hermanos, versículo 8, el que desecha esto no desecha a hombres sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, un creyente en último lugar, no en séptimo lugar. Ese es el punto 7. Cuidado, tened cuidado. No solamente Pablo confirma el llamado de Dios, que nos llamó para santidad, sino que tengas cuidado que no deseches a Dios en este área. No, pastor, yo en cuanto a este área, Dios no... Vieron, a veces he escuchado que dice, Dios no tiene nada que ver con la política. Dios no tiene nada que ver con lo que vaya a votar. Escuché el otro día. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Dios no tiene nada que ver en eso? Dios no tiene nada que ver en mi trabajo. Yo no mezclo religión ni trabajo. ¿Desde cuándo? Dios no tiene nada que ver en el sexo. ¿Desde cuándo? Acá está. Dios tiene mucho que ver en todas las áreas de nuestra vida. Por algo es el Señor y es el dueño de todo. En todas las áreas de nuestra vida tenés que preguntarte qué es lo que Dios quiere. Y Pablo está diciendo, el que desecha esto, el que dice, bueno, pero en este área Dios no tiene nada que ver. El creyente que anule, deseche, desprecie, desconsidere el mandamiento de abstenerse de inmoralidad sexual, no estás desechando un pastor, no estás desechando la iglesia. Pablo dice acá, desecha a Dios. No desecha a hombre, desecha a Dios. La norma para la moralidad sexual, hermanos, es Dios mismo, no una entidad, no un estatuto de la iglesia, es Dios mismo. ¿Qué es lo que Dios dice al sexo? Ahí dice, abstenete de toda especie de mal. El sexo se disfruta en matrimonio. Fuera de eso es inmoralidad, fuera de eso es adulterio. Él da, dice el apóstol Pablo, nos dio el Espíritu Santo para que vivamos de acuerdo a sus normas y nos capacita para ello. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, la práctica del pecado sexual afrenta la obra de Dios Padre, como vimos, afrenta la obra del Hijo, afrenta la obra del Espíritu Santo, porque es lo último que vemos. Él mora en nosotros, podemos entristecerlo, podemos apagarlo. Es un rechazo a la voluntad del Señor. No toma en cuenta sus propósitos, como vimos, de santificación y que nos apartemos de fornicación. Desobedece sus mandatos, es un abuso de su gracia. Pablo le dijo a los corintios, pecaréis, en Romanos también lo habló, ellos pensaban, pecaremos para que la gracia abunde, es una afrenta. Cuando te enredas en estos pecados, lo más aterrador al enredarnos en estos pecados, es que ignoramos el justo juicio de Dios contra la inmoralidad. Dios es vengador de este pecado. El autor de Hebreos llegó a decir, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Oh Señor, cuánto seduce este mundo, Señor. Tenemos 3 enemigos, el mundo, la carne y Satanás. Pero sabemos, Señor, que a veces el enemigo está en nosotros mismos, Señor. Por eso, Señor, queremos desear crecer día a día, agradarte, crecer en agradarte, Señor, en pensar como tú piensas, en desear como tú piensas,
como tú deseas, en decidir como tú deseas que decidamos, Señor. Guardanos, Señor, de la tentación. Guardanos del mal, Señor. Guardanos como iglesia de estar sufriendo la inmoralidad en algún hermano, el adulterio de algún matrimonio, la caída de algún hermano. Y que podamos enseñar a nuestros jóvenes, las mujeres que pueden enseñar a las jovencitas, los varones a los más jóvenes, el ejemplo en este área, Señor. Oramos en tu nombre. Amén, Señor. Oramos en tu nombre. Amén, Señor.